Por muchos trabajos que hemos hecho antes, de explicar historias, de interactuar con gente, tenemos este hábito y cada tecnología la vamos aplicando a este. Nosotros hemos hecho una aplicación móvil que envía mensajes, pero no envía los mismos mensajes a ti que a ti. Y podemos hacer que tú y tú forméis dos grupos distintos y que acabéis tirando cosas durante el espectáculo. Incluso, ¿cómo se dice esto? Cuando tú le dices eres tonto y el otro te dice tonto eres tú. Bueno, creando grupos segregados de gente que puedes manipular gracias a la teoría del objeto, de que un objeto te hace más cómplice con estas gentes y otro objeto te hace más cómplice a ti, por ejemplo Android, Apple. Y ya para acabar, lo que estamos preparando ahora es con el restaurante Bugarich, uno de los 10 mejores restaurantes del mundo. Durante muchos años ya lleva en ese sitio, en ese lugar, que no es fácil estar entre los 10 primeros durante más de 10 años, creo. Y llevamos varios años ya colaborando con ellos. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que es un centro de talento. Más allá del restaurante, ellos tienen I+D, hay muchos restaurantes que no tienen I+D. Ellos son unos de los pocos restaurantes del mundo que tienen un centro de talento alrededor del restaurante, con anillos muy grandes de científicos que trabajan conjuntamente con ellos. O sea que ya no es solamente el restaurante, sino todo lo que está implicado en ese centro de conocimiento. Y nos propusieron hacer un documental sobre la creatividad, era la primera idea. Después vimos que lo que es más importante de su actividad es la forma en que hacen su trabajo, el pensamiento interior que crean en todo el grupo de trabajo que ellos tienen allí. Y el documental va sobre el pensamiento de esta gente. Pero claro, la duda que nos pasaba, el pensamiento de esta gente nos obligaba a hacer un documental no lineal, pero sí por bloques de pensamiento, porque es muy joyciano el documental, porque son lo que ellos han dicho en muchos sitios, nosotros lo hemos ido recogiendo y haciendo como pequeños guiones con lo que ellos decían, ¿no? Sin que ellos supieran que estaban contando una historia. Y lo que es muy importante del documental es extrapolable a cualquier centro de investigación o cualquier grupo de trabajo humano que quieran trabajar juntos y quieran llegar a la excelencia. Eso nos ha perturbado su filosofía. O sea, hemos dicho, hostia, esto es extrapolable a lo que queráis, a lo que queramos, ¿no? Entonces el documental también va sobre 9 ideas grandes y el webdoc tendrá estos mismos parámetros que el documental. Por lo tanto, podrás ver el documental o lineal, de una forma lineal, como lo hemos planteado nosotros, o aquí lo podrás ir viendo por partes y entrando en cada una de las partes. Podrás desde visitar el restaurante con realidad aumentada y, bueno, varias cosas más. ¿Tengo más tiempo? ¿No? Vamos cerrando. Pues muchas gracias por aguantarme. Hola, buenas tardes y gracias por la invitación y especialmente a Arnau. La verdad es que yo tengo un papel un poco complicado esta tarde porque yo venía a presentar inicialmente, cuando hablamos con Arnau de venir a hacer una presentación en Interdocs Barcelona, a presentar los resultados de una convocatoria que hicimos para documentales interactivos y realmente no hemos terminado el proceso, todavía no hemos seleccionado los proyectos y, aunque me sabe mal, hoy no puedo presentar los proyectos. Espero que por lo menos el próximo año no sea yo quien esté aquí, sino alguno de los proyectos que hayamos ayudado a impulsar estén presentando sus resultados y sus documentales interactivos ya realizados. Para empezar, TV3 es una televisión que ha apostado desde siempre por el género documental en televisión, en la televisión lineal. No solo eso, sino que no solo invierte bastante en documental, sino que además los emite en prime time en televisión. Eso yo creo que es una de las pocas televisiones en Europa que está apostando realmente por emisión de documentales en horarios de máxima audiencia.
con varios programas en estos horarios y además consiguiendo unos resultados de audiencia que nos dan el liderazgo muchas veces emitiendo documentales que incluso yo a veces cuando los veo que está programado un documental en determinado horario piensas esto no va a funcionar y funciona. Es decir, el público está receptivo a este tipo de contenidos y nos está funcionando. Y quiero hacer un poco de historia porque, como ha dicho Arnau, fuimos pioneros en este sentido. Empezamos bastante pronto cuando, por lo menos yo no había oído nunca la palabra webdoc en el año 2006 o 2007 cuando nosotros empezamos en este género. Sí le llamábamos documental interactivo y empezamos con una apuesta fuerte, con un documental basado en el cuadro de Guernica, no en el cuadro estrictamente, sino en la historia del cuadro, en lo que le había ocurrido al cuadro después de pintarse y todos los trayectos que había hecho y toda la historia del cuadro. Y fue una apuesta bastante importante para nosotros, con una inversión importante, sobre todo para esa época. Estaba el año, perdón, es el año 2007. Y además fue un proyecto que lo hicimos en televisión, era un documental en televisión y también tenía 3 vertientes interactivas. Una era online, lo que hoy llamaríamos un webdoc, pues lo hicimos en ese momento. También tenía una versión para televisión digital interactiva, es decir, que se podía utilizar con el mando a distancia del televisor, acceder al interactivo, al webdoc, pero en televisión. Y luego otra versión para Media Center, que era una tecnología de Microsoft, que no tuvo demasiado éxito al final, que permitía llevar un poco Internet al televisor, la combinación de los dos mundos, ¿no? Llevar la tecnología de Internet o las ventajas que nos trae Internet de interacción a la pantalla del televisor. Para enseñaros alguna imagen de cómo era ese concepto, en la vertiente televisiva, es decir, que se podía utilizar con el mando a distancia, activando, parecido al botón rojo que tiene la BBC, por ejemplo, pues estos servicios interactivos que con el uso del mando a distancia puedes acceder al interactivo y a partir de ahí consultar información, acceder a una versión pues un poco reducida del webdoc, porque realmente las prestaciones gráficas que podíamos hacer en televisión en ese momento tampoco eran las que podríamos hacer hoy, con una limitación gráfica y de tipo de contenidos que podríamos incluir allí, pero bueno, había incluso participación e interacción del usuario que podría responder a encuestas en tiempo real, etcétera, a través de mando a distancia. Insisto, el año es el año 2007, no 97. Luego aquí vemos la versión online, el webdoc convencional, digamos, del Guernica, que de hecho luego veréis que es todavía accesible, lo podréis ver. Y esta versión incluía también un juego, una especie de juego, no más que un juego, era un divertimento dentro del interactivo, porque creemos que aunque el documental puede tener una aproximación seria a un tema, también a veces está bien darle un elemento lúdico, un elemento de distracción. En este caso apostamos por una especie de juego interactivo llamado Shafrazi Experience, porque Shafrazi fue un activista que en Nueva York, cuando estaba el cuadro de Guernica expuesto en Nueva York, pues fue con un spray y pintó encima del cuadro. Pues nosotros reproducimos esta experiencia en Internet, pues poniendo el Guernica y dando las herramientas a los usuarios para que pudieran pintar encima del cuadro y luego esto quedaba en una galería expuesta para que los otros usuarios puedan ver sus creaciones, ¿no? Luego esta es la versión para Media Center, donde, como os decía, también se podía utilizar a través del mando a distancia, pero ya no estás accediendo a una tecnología más rudimentaria, sino más Internet en el televisor. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo era este interactivo. Realmente fue una experiencia muy bonita, nos permitió incluso llegar a finalistas a los premios Emmy de televisión para este documental. No ganamos el premio, pero fuimos finalistas, yo creo que esto fue un acontecimiento para nosotros. Y a partir de ahí, bueno, aquí podéis ver que en el directorio Docubase del MIT en Estados Unidos está reflejado, también está incluido este documental y desde allí podéis acceder a ver el documental online si estáis interesados. Después de esta experiencia quisimos dar un paso más porque nos dimos cuenta que apostar por un documental que se emite un solo día en televisión significa una inversión importante para un contenido que se gaste en un día, en el fondo. Aunque el webdoc está permanentemente online, la ventana de exposición al público en general es muy corta, es durante la emisión. Y apostamos por una serie documental que se produjo en TV3, era Los Diaris de Pascal,
Era una serie basada en un fotógrafo que mezclaba ficción y realidad con los años previos a la Guerra Civil en España. Justo cuando nosotros parábamos la actividad alrededor del documental interactivo fue cuando empezó a florecer esta actividad en todas partes y veíamos con mucha envidia por lo que están haciendo otras cadenas de televisión y viniendo también a Interdocs Barcelona y viendo las cosas bonitas que se están haciendo en todas partes, ¿no? Hemos empezado a salir del túnel y este año hicimos una convocatoria para la producción de documentales interactivos. Fue un poco testear el sector, a ver si realmente había un interés o había gente con ideas buenas para hacer documentales interactivos en Cataluña. Lanzamos la convocatoria un poco a ciegas, la verdad, como un poco en plan experimental también. Vamos a ver si salen ideas interesantes para nosotros. Y realmente se nos presentaron 28 proyectos. Son bastantes 28 proyectos porque cada uno muy elaborado, muy bien pensado. Y teóricamente teníamos que estar ya a estas alturas pues, presentando los proyectos seleccionados e incluso ver algún resultado ya tangible. Todavía no estamos ahí, pero creo que en las próximas semanas ya podremos anunciar los proyectos en los que vamos a invertir. Bueno, como ha sido hasta ahora es que si hay un proyecto que mezcla un documental interactivo con un documental lineal, que tenga relación con un documental lineal, se presenta cada uno por su producto, se presenta de forma distinta, aunque nosotros estamos hablando y coordinamos que si se elige un proyecto para documental lineal en televisión, es probable que también se elija para hacer el interactivo, pero no necesariamente, podría ser todas las combinaciones, porque no nos interesa el documental lineal y sin embargo ese concepto de interactivo tenga mucho sentido. Este fue el último proyecto que desarrollé. Es un proyecto que ya nació como un proyecto multiplataforma y donde teníamos la idea de hacer un documental que se emitió y que fuera el retrato de la crisis, de la llegada de la generación que tenía que llegar al mundo laboral con el impacto de la crisis, qué visión tenía de la crisis, ¿no? Entonces el proyecto ya se desarrolló con la idea de tener una plataforma online que luego, bueno, quedó en lo que podéis todavía consultar, pero sí que había una idea de hacer una plataforma que pudiera generar un intercambio de experiencias y tal. En esta foto creo que sintetiza muy bien lo que ocurrió. Nos pidieron crear una pieza sobre la vida de Stéfano, que supongo que muchos lo conocéis, es una leyenda del club. Yo lo primero que dije es que en un museo donde va público muy joven y muy internacional me parecía que no tendría mucho interés. Pero diseñamos una pieza muy sencilla, con una navegación muy ágil, que realmente funcionó muy bien y acercó mucho el personaje, digamos, al público. La gente se paraba muchísimo. Yo no sé deciros si es la forma que estaba en este video wall, que es bastante grande, o bien la facilidad de uso, pero realmente el resultado sorprendió muchísimo porque la gente descubrió, se acercaba mucho a ello y navegaban mucho. Aquí tengo que decir que también mi formación, digamos, del mundo documental hizo que me propuse que se documentara muy bien la instalación, porque se repetían hasta la saciedad las imágenes de la vida de Stéfano, y descubrimos unas cuantas perlas que también pues, hicieron que la pieza quedara muy rica, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos este mapamundi, este tracking de la actividad en redes sociales del club, que nos costó bastante hacer, pero que conseguimos. Esta es una instalación que se conecta en real time y cada 3 minutos recoge todos los datos y muestra la evolución en tiempo real. Bueno, cuando tuvimos esta programación acabada, echamos de menos un poco más de participación y añadimos una cosa que ha funcionado muy bien, y es que tuiteando desde el museo, con el hashtag del tour, apareces en pantalla. La gente a esto le gusta y es una manera de que además puedan comprobar que estamos realmente en tiempo real, porque si no esto podría ser un vídeo y punto, ¿no? El hecho de que tú veas que funciona, nos ha pasado con mucha gente, que manda el mensaje, incluso manda no funciona, y cuando se ven, pues se lo cuelgan en Twitter.
Entonces, toda esta línea de participación, aquí veis la instalación ya en el espacio, es un mapping sobre un mapamundi volumétrico. Toda esta línea de participación para nosotros es importante. Vale. Este es una línea importante en otro proyecto en el que participé muy al inicio, que es el Museo del Milan. En el Museo del Milan se nos pidió desarrollar junto a la gente de Google un sistema mediante pulseras RFID, que es esta tecnología que nos permite traquear a los visitantes dentro de las instalaciones. Mediante esta pulsera también tenemos mecanismos de interactuación con las instalaciones. La gente puede votar y puede entonces participar de unos rankings de jugadores, por instalaciones, por nacionalidades. Podemos reconocer al visitante durante la visita, con lo cual le damos una capa de personalización a la visita. Y podemos también tener datos muy fidedignos sobre quién visita, cuánto rato están las instalaciones, datos que también nos permiten mejorar la experiencia del visitante. Este ejemplo a mí me parece especialmente interesante porque tiene este bloque transmedia, digamos, tiene una extensión de la visita. Aquí veréis, aquí veis cómo se ejecuta el voto en una instalación. En algunas de estas instalaciones asumimos un factor de riesgo y es ver qué reacción, lo testeamos con amigos, con gente, pero al final no sabes la reacción hasta que la pongas allí. También hay dificultades físicas en que esto funcione. Y ahí, bueno, hay un punto de riesgo, pero que vale la pena para también el punto de sorpresa que necesitamos para que las visitas tengan siempre un elemento nuevo y que pueda sorprender al visitante, ¿no? Bueno, para acabar, deciros que yo llevo 4 años en esto y que realmente creo que la interactividad, esta u otras, porque las podemos llevar, ahora mismo ya estamos en temas de interactividad mediante luz, mediante olores, sabores, estamos probando varias cosas. La interactividad creo que es realmente un camino clave para sorprender al visitante, para captar la atención y para dinamizar las visitas de los nuevos espacios expositivos. Aunque aquí quería un poco defender el mundo del que vengo. La tecnología creo que permite cantidad de cosas infinitas en cambio perpetuo, pero creo que hay una base que es saber qué queremos contar, con qué elementos vamos a tener, qué documentación, que sigue siendo fundamental, porque la posibilidad de perderse y de hacer cosas tecnológicamente fascinantes pero vacías es bastante alta y es un tema que me preocupa especialmente. Pues nada. Y ahora, si tenéis alguna pregunta, aquí estoy. Moltes gràcies, Arnau. Moltes gràcies a la gent de Docs Barcelona, d'Interdocs, per la invitació. M'agradaria moltíssim fer tota la presentació en català. M'agradaria moltíssim, però ja sabeu que a Madrid solament ho parlem a la intimitat. Así, si os reís lo suficiente, lo mismo y os apoyo para que seáis alcaldes de Madrid. Bien, como ha dicho Arnau, yo formo parte de un maravilloso equipo llamado Laboratorio de Innovación Audiovisual, es el Lab para los amigos. Hay mucha gente que todavía no nos conoce, mucha gente que está por conocernos. ¿Cómo nace nuestro juego, Montelab? Este es el equipo actual, si veis hay un negrito, pero como soy yo. Y estos señores de las esquinas son nuestros compañeros de Documentos TV en Barcelona. Ellos nos llegan con su proyecto, nos lo cuentan desde el primer momento en cuanto se les hace el encargo de hacer este documental. Ellos nos lo cuentan y tienen la inquietud de que su lineal vaya acompañado de algo interactivo. Todavía no sabíamos en un principio cómo arroparlos. Luego volvimos a tener una conversación y ellos nos contaban el drama de muchísima gente
que, bueno, es víctima de la burbuja inmobiliaria. Gente, bueno, hoy mismo salía la noticia, en Madrid y en Barcelona se ejecutan 40 desahucios al día. Esa mezcla de la crisis económica, el paro y la crisis inmobiliaria. Y por otro lado, también hay mucha gente que compró casa en una urbanización a medio construir y de repente la promotora quiebra y la gente se queda con una casa en un lugar que aún no está terminado y que no tiene ni farmacias, ni servicio de autobús, ni un hospital cercano, gente que vive atrapada en su propia casa. El docugame que descubre la aventura que fue para muchos comprar una vivienda justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Lo primero que debes hacer es elegir el tipo de familia que encaja más contigo. Puedes alquilar, aunque tu entorno no para de presionarte para que te lances a la compra. ¡Compre, compre, compre! Muchas de las tareas de tu día a día serán una auténtica agonía en Montelab. Comprar el pan, acudir al médico o tirar la basura no será tan sencillo en tu nueva vivienda virtual y según las decisiones que tomes, tu calidad de vida y tus ahorros se verán afectados. No le quites el ojo a los marcadores superiores para saber el valor que tiene año a año tu vivienda. En paralelo te presentaremos la historia de David, un aragonés que ha sufrido los inconvenientes de vivir en una urbanización fallida, sin servicios. No tenemos servicios ni de correo, ni de un medio de transporte que sea fuera de nuestro propio de tu coche, ni pasa autobús. También conocerás a Alicia y Rosa, dos mujeres que hicieron frente a un desahucio en Terrassa. Y escucharás a expertos en urbanismo y economía para entender las consecuencias de este modelo inmobiliario que ha complicado la vida a cientos de familias. Disfruta tu aventura en Montelab y comparte el resultado con tus amigos en las redes sociales. ¿Cómo lo hacíamos? Pues tuvimos que inventarnos un personaje. Por el camino nos surgieron 1000 problemas. ¿Dónde iba a vivir este señor? ¿Estaba casado? ¿Estaba soltero? ¿Tenía hijos? ¿Nuestra solución? Pues que la gente se pusiera en la piel de todos esos que lo estaban pasando mal y lo siguen pasando mal todavía por simplemente haber tomado una decisión, haber comprado esa casa, ese piso. Los resultados, pues en la primera semana tuvimos 32.700 usuarios únicos. Es verdad que no es un gran dato, pero el siguiente sí a mí me gusta mucho y es que el tiempo de visita medio era de 7 minutos. Montelab, según la decisión que tomes, se puede consumir en 15, 20 minutos, 25 si te metes mucho en el contenido y lo disfrutas tranquilamente. Y el 66% de las personas que entraron a jugar en Montelab se terminaban los vídeos completos, o sea, veían todo el material audiovisual completo. Buenas tardes, gracias por invitarnos. Como ha contado Arnau, pues estamos en plena producción y por lo tanto es difícil mostrar muchas cosas mientras las estás cocinando porque evidentemente no están terminadas, siempre puede dar una impresión un poco equivocada, ¿no? Pero bueno, os explico cómo nació un poco el proyecto. A mí hace poco más de un año me llegó la propuesta de la Universidad Pompeu Fabra de dirigir un weblog. Resulta que alguna de la gente de la universidad, pensando en que este año la universidad cumplía 25 años, se empezó a preguntar qué había pasado con toda la gente que había pasado por la universidad durante todo este tiempo, ¿no? Es decir, ¿qué ha pasado con estos exalumnos? Ahora, pues, ¿qué edad tienen? ¿Tienen familia? ¿Dónde viven? ¿Se dedican a aquello que deseaban? ¿Cómo recuerdan la experiencia universitaria? ¿No? Es decir, la sensación de que habían perdido la pista a muchas de estas personas y que les gustaría descubrir pues, qué ha pasado con ellas. Entonces nos llega esta propuesta con todas estas preguntas, ¿no? Y una gran investigación por llevar a cabo, ¿no? Y digamos que dentro del proyecto se nos pone a disposición todos los recursos de la universidad, los recursos en el sentido más de conocimiento, ¿no? Es decir, se pone en marcha todo un equipo del máster en documental de creación,
todo un equipo del Grupo de Tecnologías Interactivas, así como profesionales y docentes de la Facultad tanto de Comunicación como de Informática, ¿no? Entonces, todo este pequeño grupo empezamos a pensar en este futuro proyecto que tiene que tener como sujeto el ex universitario, ¿no? Entonces, decidimos sacarlo un poco del contexto de la propia Pompeu Fabra, porque consideramos que realmente cualquier persona que ha pasado por la universidad, incluso personas que no han tenido la oportunidad de hacerlo, pues se pueden sentir interesadas por saber finalmente la universidad pública qué función está cumpliendo hoy en día en la sociedad. O sea, si realmente la gente que pasa por ahí pues finalmente cumple sus deseos, si realmente encuentra su vocación en las aulas, si el paso por la institución académica pues le hace descubrir cosas nuevas o le ha hecho encontrar, no sé, el amor de su vida, ¿no? Es decir, ese periodo de nuestras vidas, ¿qué consecuencias tiene posteriormente, ¿no? El contenido del webdoc ahora mismo está en varios idiomas porque los audios realmente reflejan la realidad lingüística de aquí. No hay gente que habla en catalán, gente que habla en castellano. La versión definitiva, que además estará mejor producida porque aún no hemos podido procesar los audios y tal, evidentemente tendrá subtítulos incluso en inglés, ¿no? Vamos a ver ahora esta pequeña pieza que es de 2 minutos. Bé, jo crec que als 17-18 anys quasi bé ningú està preparat per decidir quina carrera vol fer. Encara ets a casa dels pares, la teva vida es limita bastant al que és el trànsit entre casa dels pares i l'institut, els companys de classe. Això vol dir que tens poca experiència vital i per tant ets immadur, no? Per prendre la decisió d'anar a la universitat i per prendre la decisió de saber quina carrera vols fer. Jo en aquesta època doncs, era molt responsable, feia molt bones notes, estudiava molt, fins i tot arribava a treure matrícules d'honor, no? Era com la més empollona de la classe, però el que era sobretot era una cría. Hemos visto esta primera pieza, que según la elección pues ya entraremos en un camino distinto. Y esto nos sirve para hablar un poco de lo que hemos hablado de estas conexiones temáticas, ¿no? La navegación se va efectuando, pues, como en muchos documentales interactivos, a través de seleccionar que los que vamos a ver, pero esto no nace ni de un discurso totalmente lineal fijado, ni de una aleatoriedad, sino de que uno puede establecer una conexión temática entre la pieza que acaba de ver, que le ha despertado seguramente algunas cuestiones. La siguiente, en este caso, estábamos hablando de lo que es empezar, ¿no? la universidad y sentirse inmaduro y no saber todavía lo que vas a hacer o para qué vas a estudiar eso, ¿no? qué es lo que quieres acabar haciendo. Y aquí se pone de manifiesto cómo seguir a partir de cómo continuar este discurso, ¿no? Elaborando un discurso a través de esto, ¿no? Permitiendo, por ejemplo, ahora ver las dos visiones de dos personas, una que habla de, por ejemplo, yo nunca había abierto un periódico, ¿no? Es decir, hablar un poco de esta inmadurez, hasta que entré en la universidad yo no me preocupaba por el mundo exterior, y otra persona que habla del momento eureka, ¿no? Que es decir, yo estaba en segundo de carrera y en ese momento yo descubrí cuál era mi vocación. Esto es lo que a mí me hizo pensar o me hizo ver a lo que yo quería dedicarme, ¿no? Como hemos establecido una conexión temática entre estas piezas, y a veces navegando en órdenes diferentes podemos llegar a las mismas piezas, pero estableciendo una conexión temática nueva. Por lo tanto, cada navegación elabora un discurso distinto. La verdad es que no había leído un periódico en mi vida. Yo siempre había escrito y leído ficción. Nunca me había interesado por la actualidad. Mira, aquí tens els diaris que m'has demanat. Ah, són els de l'agost? Sí, de l'agost del 2009. Vale, si moltes t'ha gràcies. qualsevol altra cosa, ho demanes. Perfecto, muchas gracias. Cuando me apunté a la universidad no perseguía un sueño o una vocación. Solo sabía que me gustaba escribir y por eso decidí apuntarme a la carrera de periodismo. Gracias, Arnau. Va a ser una presentación súper veloz, no porque me haya dicho Arnau que me van a echar, pero sino que realmente tengo que deciros 4 cosas muy claras. ¿Qué es Eurotransmedia? Es un proyecto que es de transmedia, con lo que aquí en el entorno de Interdocs parece que encaje lateralmente, pero nosotros consideramos que el documental interactivo también queda dentro de lo que es producción transmedia, y yo creo que también podemos colaborar de alguna manera. Eurotransmedia es un proyecto de colaboración entre diferentes asociaciones de empresas de diferentes regiones de Europa, que tiene la intención de intentar facilitar la vida a los productores o los distribuidores de contenidos transmedia.
¿quiénes somos Eurotransmedia? Somos 6 regiones de Europa. Hay una región en Suecia, una en Bélgica, una en 2 grupos en Francia, uno en Cataluña y uno en Estonia. ¿Quién nos ayuda? Tenemos una subvención de la European Commission y también tenemos un grupo de expertos internacionales que nos dan una visión estratégica. Buscar, por un lado, gente que quiera participar en el proyecto. Ahora os voy a decir en qué cosas estamos metidos y para que esté interesado hay lugar para participación, y la otra es para pedir ayuda, para tener una mejor orientación de cómo encaminar nuestra actividad.